Once Digital presenta Estación Global. Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad. Hola, mi nombre es Carla Pausic y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Estación Global, el podcast donde analizamos lo que pasa en el mundo y su relevancia e implicaciones en nuestras vidas. Hoy, como siempre, me acompañarán Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Hola, amigas. Hola, Carla, un gusto. Hola, Carla. En el episodio de hoy hablaremos sobre lo que pasó durante la cumbre de los Estados miembros de la Unión Europea, la oleada de arrestos a 5 meses de las elecciones presidenciales en Nicaragua y el hallazgo de cadáveres de niñas y niños indígenas en antiguas escuelas residenciales en Canadá. Quédense con nosotros. Primera estación. Cumbre de la Unión Europea. En este primer bloque les quiero contar sobre lo ocurrido en la Cumbre de la Unión Europea. La Cumbre de la Unión Europea se llevó a cabo entre el 24 y el 25 de junio de este año en Bruselas y, bueno, fue básicamente la reunión de los jefes de Estado de los 27 países miembros de la Unión Europea. Lo que se hace en estos casos es que se tiene como un diálogo continuo entre los jefes de Estado y sus equipos para llegar como a resoluciones o algún tipo de consenso respecto a como temas clave que se tienen en el momento. Bueno, básicamente me quiero enfocar en 4 temas que se tocaron en esta cumbre. El primero es el tema sobre la intención de restablecer las como relaciones diplomáticas y políticas con Rusia, con el presidente Putin, porque se hizo como este equipo entre la canciller Angela Merkel de Alemania y el presidente Macron, como abogando a que Europa, bueno, más bien el bloque europeo, retomara estas buenas o regulares relaciones con Rusia, porque como sabemos, las relaciones con Rusia son como muy problemáticas desde la anexión de Crimea, cuando la Unión Europea condenó esta acción y como que tomó ciertas medidas para castigar a Rusia, y esto como que derivó en un como desaceleramiento de las relaciones políticas y económicas. Pero bueno, lo que básicamente pasó fue que Merkel y Macron hicieron esta invitación amistosa a los miembros de la Unión Europea que se restablecieran las relaciones cordiales, y el resto de los miembros le dijeron que no, que básicamente ellos estaban como muy consternados con la situación que se vivía actualmente en Europa, y principalmente los ataques de Rusia, tanto geopolíticamente como en términos de represiones a los derechos humanos y a la prensa por el envenenamiento de Navalny, y también un poco con respecto a la situación de Bielorrusia. Y bueno, los principales opositores a esta medida fueron los países bálticos, porque tienen a Rusia de vecino y como que temen este como deseo de poder de Rusia sobre ellos, y también se opusieron Polonia y el Reino Unido, también como argumentando más hacia esta parte de las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno ruso. Y bueno, no se llegó a un consenso, entonces lo que se va a intentar hacer es como que la presidencia de la Comisión Europea intente un acercamiento primero, antes de como intentar reuniones bilaterales entre los países. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos el capítulo pasado sobre la reunión de Joe Biden y Vladimir Putin. Sí, de hecho, parte de lo que dijo Angela Merkel en su discurso fue que lo que buscaban era que no se terciara la relación entre Rusia y Occidente a través de Estados Unidos. O sea, que la Unión Europea tenía que tomar un papel principal con este restablecimiento del diálogo con Rusia, sobre todo ahora que Estados Unidos tiene un nuevo presidente y como que va a buscar este reacercamiento también. Entonces, como que no se quieren quedar atrás en ese sentido, y por eso es que surge esta propuesta. Además de hablar de Rusia, el segundo tema que se tocó fue el de la política migratoria. En este no se hizo como una declaración final muy homogénea, solamente sabemos que hablaron de la migración y como de estos nuevos flujos que se han dado después de como este relativo recuperamiento de COVID, y que ya se puede como entrar más a la Unión Europea. Lo que se asume es que la Unión Europea va a seguir como terciando esta responsabilidad de cuidar sus fronteras a través de otros países como Turquía,
y que lo hará esta vez a través de países como del norte de África y de la sección del Magreb, para que no tanta gente llegue a sus costas. Y obviamente no se pusieron de acuerdo en temas de cómo se debe compartir la responsabilidad de esta gente que llega a suelo europeo, y pues seguirán las discusiones sobre cómo apoyar económicamente a los países que expulsan más migrantes de estas áreas. El tercer tema que se trató, y este fue como uno de los más mediáticos, fue el relativo a las leyes anti-LGBT que publicó, o bueno, que aprobó el Parlamento de Hungría bajo la dirigencia de su presidente Viktor Orbán, que fue como muy mediático porque primero salió esta nota relativa a la Eurocopa que decía, o bueno, más bien lo que pasó fue que se estaba disputando un partido entre Alemania y Hungría, y el gobierno alemán, o bueno, más bien como la Federación Alemana de Fútbol, quería iluminar el estadio con la bandera LGBT, o sea, la bandera del arco iris, y como el comité organizador de la Eurocopa se negó porque decía que no era su lugar posicionarse ante temas ni religiosos ni políticos, y por eso como declinó esta petición de Alemania para prender el estadio. Y esto obviamente se habló mucho en redes sociales y escaló más y llegó a la cumbre de la Unión. Y bueno, lo que pasó fue que 15 de los 27 miembros firmaron una carta como condenando esta ley y pidiendo el apoyo de la presidencia de la Comisión Europea para actuar sobre esto. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, obviamente calificó a la ley como inaceptable y que era una vergüenza para la Unión Europea porque como que iba en contra de todo lo que los valores que la Unión Europea tiene y como con lo que lucha como en su ideal. Y bueno, básicamente lo que va a pasar ahora es que desde la Comisión Europea también van a ver como qué medidas pueden hacer para que esta ley no entre en vigor, porque se aprobó pero todavía no entra en vigor. Entonces como que tienen esta esperanza de que puedan evitar que entre en vigor y que afecte como a la población LGBT de Hungría. Pero ¿cuál es la ley? O sea, ¿qué es lo que propone el gobierno húngaro? La ley básicamente dice que como para velar, según esto, por los derechos de los niños y los intereses de la infancia, queda como prohibido difundir y producir contenido que vaya dirigido a la infancia y que promueva o muestre lo que es la homosexualidad o como diferentes tipos de expresiones de género como la transexualidad, y todas como las otras expresiones que existen. Y pues obviamente esto vulnera muchísimo los derechos tanto de los niños a informarse al respecto como de las personas LGBT que quieren como enseñar a la población quiénes son y cómo viven sus vidas. Y es por esto que existe como esta condena tan generalizada de parte de la Unión Europea con esta ley. Y el último tema que se tocó fue el de la nueva cepa de COVID, que como sabemos es más contagiosa y se está propagando muy rápidamente alrededor del mundo. Y lo que se dijo básicamente fue que se deben tomar como más medidas para controlar el movimiento entre los países, y se mencionó específicamente a que podrían existir como nuevas restricciones para viajar a Europa, sobre todo de parte del Reino Unido, que es como el país que más ha tenido casos de esta nueva cepa. Esos fueron los 4 temas, así que ahora pasemos a la siguiente estación. Segunda estación. Crisis política en Nicaragua. En esta segunda estación me gustaría hablarles sobre la situación que se vive actualmente en Nicaragua y empezar específicamente porque existe una fuerte preocupación en México y Argentina por lo que está sucediendo. El lunes pasado, el 21 de junio, a través de un comunicado conjunto, los dos gobiernos llamaron a consulta a sus 2 embajadores por las acciones políticas y legales que estaba tomando el gobierno de Daniel Ortega durante los últimos días, meses, las cuales ponían en riesgo la integridad y la libertad de diversas figuras de oposición. Y es que este comunicado se dio a conocer el mismo día que se informó sobre el 5º arresto de un aspirante presidencial de oposición, cuando se detuvo al periodista Miguel Mora, a menos de 5 meses de las próximas elecciones presidenciales, las cuales se van a llevar a cabo el 7 de noviembre de este año y en las cuales
Ortega se jugará su tercera reelección consecutiva, es decir, su cuarto mandato, y el segundo de su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Hablando sobre los detenidos, van entre 17 y 18 opositores detenidos, entre ellos 5 precandidatos a la presidencia. Cristina Chamorro, que es hija de la expresidenta Violeta Barrios, el economista Juan Sebastián Chamorro, que es primo de Cristina, el exdiplomático Arturo Cruz y el politólogo Félix Maradiaga. Oye, pero vi que Ortega dio un discurso hace muy poco. ¿Dijo algo al respecto o se refirió a esta represión política? Sí, el pasado 23 de junio se echó un discurso larguísimo, como de una hora y media, que abarcaba muchísimos temas. Pero sobre el tema, dijo que los detenidos no son candidatos ni políticos, sino criminales y lo que quieren es derribar al gobierno. Todo esto con el contexto de que hace 3 años, en 2018, se llevó a cabo esta manifestación enorme que comenzó siendo sobre políticas tributarias de impuestos que la población no estaba a favor y pasó a ser sobre pues mucho descontento social que existía en el país. Pero sí, esta manifestación fue súper represiva y murieron alrededor de 300 personas. ¿300 personas? 300 personas, más de 300 personas. Amiga, yo leí que algo se había votado en la ONU respecto a esto. ¿Qué fue? Justo un día antes del discurso de Ortega, el martes 22 de junio, bien específica con las fechas, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 59 países firmaron una declaración conjunta para condenar la violación a derechos humanos que se está llevando a cabo en Nicaragua y para instar o como exhortar a que el pueblo nicaragüense celebre de manera libre y democrática las elecciones en el país. Sin embargo, justo esto nos regresa un poco al principio de la noticia, porque Argentina y México no formaron parte de esta resolución. Seguiremos al pendiente de cómo se desenvuelven las elecciones el próximo 7 de noviembre y pues lo platicaremos seguramente por aquí. Tercera estación. Hallazgo de restos de niños indígenas en Canadá. Bueno, en esta tercera estación yo me voy a poner un poquito más dura. Les voy a platicar de algo un poquito más duro. La noticia es que se encontraron 215 cadáveres de niñas y niños indígenas en una antigua escuela en la Columbia Británica, en Canadá. Para que entendamos un poquito la gravedad de este asunto, me voy a regresar históricamente para que comprendamos por qué pasó esto. En la década de 1880, el primer ministro canadiense, John A. Macdonald, hizo una serie de internados obligatorios para niñas y niños indígenas. Lo que él buscaba era, y estoy haciendo comillas con mis deditos, es erradicar lo que pudieran tener de indígenas o educarlos apropiadamente. Lo que, como querían hacer esto, era separarlos de sus familias para que así estuvieran lejos de sus costumbres y tradiciones y más bien, pues, criarlos bajo un contexto o un modelo más europeo o más canadiense, ¿no? La mayoría de estos internados estaban ligados a algún tipo de iglesia, o sea, eran católicos, anglicanos, entre otras. Y la mayoría de los testimonios que han salido últimamente reportan que estas niñas y niños eran abusados psicológica, verbal e inclusive sexualmente. En 2008, después de que existieron varios reportes de que esto sucedía, se creó una comisión para la verdad y la reconciliación que se dedicaría precisamente como a investigar cómo se llevaban a cabo estas escuelas o cuáles eran las políticas y cómo funcionaban. Y en 2015 salió su reporte en el que decía que lo que Canadá había vivido era un genocidio cultural. El primer ministro en ese entonces, que era Stephen Harper, pidió una disculpa generalizada a los pueblos indígenas canadienses y en 2018 Justin Trudeau, el primer ministro actual, hizo lo mismo, se disculpó y también solicitó que el Vaticano pidiera disculpas, dado que, como les dije, pues muchos eran parte de alguna iglesia, ¿no? El Vaticano se negó y hasta hoy en día no ha sucedido ninguna respuesta de este tipo. Para que se den una idea, se dice que alrededor de 150,000 niñas y niños indígenas estuvieron sometidos a este régimen de escuelas, que duró, como ya les dije, desde 1880 y la última escuela cerró hasta la década de 1990. Ayer. Nada, Sí. exacto. Entonces fue un régimen bastante largo y se calcula que de estos 150,000 niños y niñas murieron alrededor de 6,000. Y esas son las cifras oficiales hasta ahora, pero si siguen encontrando cuerpos ahorita, pues en realidad no sabemos cuántas niñas y niños hayan muerto, ¿no?
Parte de lo que dicen los testimonios que vivían aquí era que justo no los dejaban hablar en su idioma nativo y que sufrían castigos fuertísimos. O sea, uno de los testimonios justo mencionaba que los golpeaban continuamente y eso hacía que muchos murieran. Y también el trato era tan bajo que sus cuerpos estaban tan débiles o sus defensas estaban tan débiles que la mayoría de las pandemias que llegaban, bueno, de las enfermedades como la gripe española, les pegaba muy fuerte y también muchos morían a causa de esto, Claro. pero nunca eran reportadas estas muertes. O sea, los niños y niñas simplemente desaparecían. O sea, el fin último de las escuelas no era exterminar a estos niños, solamente era como educarlos, pero obviamente como que pasaron todas estas situaciones que hicieron que muchos murieran. Exactamente, o sea, lo que querían era como, y voy a decir esta frase horrible, como salvar al humano y matar al indígena. Ya. Qué duro. Oye, ¿y qué? O sea, ya nos contaste que Justin Trudeau pidió perdón en 2018, pero ahorita con este nuevo hallazgo que dio algún comunicado o dijo algo. Sí, precisamente como que reiteró sus disculpas a los pueblos indígenas y también dijo que, por supuesto, que no era un hecho aislado y que era un hecho histórico con el que iban a tener que vivir y que iban a tener que afrontar y que él estaba sumamente horrorizado por esta política de separar a las niñas y niños de sus familias y que era algo que pensaba pues como superar y mantener siempre presente en las políticas públicas de salvaguardar las vidas de estos niños. ¿Y aún después de que cerraron las escuelas, siguieron separando las familias? Pues, como les dije, la última escuela cerró hace no tanto, pero muchas fueron cerrando desde años antes. De hecho, esta en la que se encontraron a las niñas y niños ahorita, cerró en 1978. Pero después de eso, lo que hacían era que los metían al sistema de hogares de acogida y los llevaban con familias no nativas, o sea, que los criaran familias no nativas justamente para que se separaran de estas tradiciones y costumbres. Y se reportó que el 52% de los niños y niñas en sistema de casas de acogidas hoy en día son indígenas, aun cuando la población de indígenas es chiquitita en Canadá y aún así ocupan la mitad de los puestos de niñas y niños en casas de acogidas. Qué fuerte. ¿Y los pueblos indígenas qué dijeron? O sea, ¿cuál es la reacción ante esto? Pues obviamente expresaron como su dolor y condolencias ante las familias que lo han tenido que afrontar, pero también los sobrevivientes de esta escuela en específico dijeron que por fin se estaba como saliendo al aire o a luz todo lo que habían vivido y ellos habían dicho que habían vivido, pero nadie les había creído. Entonces que por fin estaban viendo y la población en general podía ver que sí era verdad y que sí habían sido torturados pues en esas escuelas. Qué horror. Bueno, y esta noticia justamente llega en un contexto en el que Canadá deberá recordar de dónde viene y decida qué pasos quiere tomar para en el futuro, pues, tener una sociedad más incluyente y que, claro, incluya a sus pueblos nativos y originarios, ¿no? Claro. Ahora pasemos a la última estación. Última estación. Bueno, yo les quiero platicar de Laurel Hubbard. Laurel Hubbard es la primera mujer trans en ser acreditada para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio de este año. Ella va a participar en la categoría de levantamiento de pesas femenino por parte del equipo de Nueva Zelanda. Laurel Hubbard, antes de declararse mujer trans en 2013, participaba en esta misma categoría, pero en el equipo varonil. Esto cae en un contexto en el que desde 2015 las mujeres transgénero pueden participar en los Juegos Olímpicos siempre y cuando sus niveles de testosterona estén por debajo de un nivel establecido. Bueno, y esperemos que esto marque un gran precedente en el que tengamos una comunidad deportiva internacional mucho más incluyente y todas y todos podamos participar. Yo también les quiero hablar un poco sobre Nueva Zelanda, pero en un ámbito un poco diferente, porque el pasado 25 de junio se anunció que una resolución de un cuerpo especializado de investigación que se estableció para el caso de el ataque terrorista de Christchurch, como que exigió que Nueva Zelanda tenga nuevas leyes o que endurezca sus leyes con respecto a los crímenes de odio y el discurso de odio. Entonces, se hizo como una declaratoria por parte del gobierno neozelandés en el que a partir de este atentado se incrementarán las penas para combatir estos tipos de crímenes y en el que el gobierno tendrá como un papel muy especial en poder redefinir qué es lo que la ley incluye como crímenes de odio y cómo se clasifica este crimen específicamente. Y obviamente esto es algo como muy particular y muy nuevo en el derecho
tanto de Nueva Zelanda como internacional. Entonces, como hablando tanto de crímenes de odio y discriminación, segregación, será muy interesante ver qué es lo que hace Nueva Zelanda para proteger más a sus poblaciones marginadas y establecer qué se considera un crimen de odio y qué no, y a ver qué sienta este precedente para la comunidad internacional. En esta tercera y última noticia, bueno, la verdad es bastante breve. Básicamente, tras recibir informes sobre una muy baja participación en los centros de vacunación en las Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte amenazó a su población con que o se vacunan contra COVID-19 o se van a la cárcel. Me parece muy relevante en un contexto en el que Filipinas es un país que ha sido fuertemente atacado por el virus, sobre todo porque la vacunación es un proceso muy importante para que el virus deje de afectar a la población del país. Oye, pero como que existen muchos precedentes de Duterte siendo muy represor durante su gobierno, ¿no? O sea, sí es como una amenaza medio creíble viniendo de él. Definitivamente lo es. Yo sí se la creería, sobre todo porque se me hace muy preocupante porque en las cárceles en las Filipinas la gente está hacinada. Es decir, las cárceles están llenas. Entonces sería un punto más en el cual se podría propagar el virus de una manera más importante, lo cual queremos evitar a toda costa. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y gracias a Viridiana y Alfredo por haber estado conmigo en esta emisión de Estación Global. Gracias, Carla, un placer estar aquí. Gracias a ti. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como @canal11tv y escucharnos por las plataformas de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Hasta la próxima. 11 Digital presentó Estación Global. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Moderado por Carla Pausic, Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Coordinación de producción, Daniela Cuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández.